¿Alguna vez has sentido que, sin saber cómo, terminaste cuestionando tus propias decisiones, tu valor o incluso tu realidad, solo por estar cerca de esa persona? Es posible que hayas estado cerca de un narcisista. El narcisismo no es solo un tema de moda en redes sociales. Es un patrón de comportamiento profundo, muchas veces difícil de identificar, que puede afectar tus relaciones personales, tu trabajo e incluso tu salud mental sin que te des cuenta. ¿Pero qué es exactamente un narcisista? ¿Cómo actúa? ¿Por qué su forma de pensar y comportarse tiene tanto impacto en quienes lo rodean? En este video vamos a explorar el mundo del narcisismo desde una perspectiva clara, realista y útil. No se trata de etiquetar a nadie ni de hacer juicios apresurados. Se trata de entender cómo funcionan estas personalidades, cómo pueden afectarte y, lo más importante, cómo puedes protegerte. Este no es un tema solo para quienes han estado en una relación de pareja con un narcisista. Es para cualquiera que haya sentido que alguien en su vida siempre toma más de lo que da, que manipula emociones, que se aprovecha de la buena voluntad de los demás o que parece incapaz de ver el mundo desde otra perspectiva que no sea la propia. A lo largo de este video, aprenderás a identificar los signos, a comprender las tácticas que usan, a establecer límites efectivos y, sobre todo, a recuperar tu poder personal. Porque el primer paso para defenderte de un narcisista es entender cómo piensa y cómo actúa. ¿Estás listo para descubrir cómo protegerte y cómo reconstruir tu vida después de una relación tóxica? Entonces comencemos. ¿Qué es un narcisista? Cuando escuchamos la palabra narcisista, muchas veces imaginamos a alguien vanidoso, obsesionado con su apariencia o que siempre busca ser el centro de atención. Pero el narcisismo es mucho más que eso. No siempre se manifiesta de forma evidente, y muchas veces se esconde detrás de una sonrisa encantadora, palabras dulces o incluso una aparente generosidad. Un narcisista no es simplemente alguien que se quiere mucho a sí mismo. Es una persona que tiene un patrón profundo y persistente de comportamiento, caracterizado por una exagerada sensación de autoimportancia, una necesidad extrema de admiración, una falta de empatía hacia los demás y una tendencia a manipular a las personas para satisfacer sus propias necesidades. Este patrón de personalidad se conoce en psicología como el trastorno narcisista de la personalidad. No es algo que se manifieste solo en ciertos momentos. Es una forma constante de pensar, sentir y actuar que afecta cómo la persona ve el mundo y cómo trata a los demás. En términos técnicos, el trastorno narcisista de la personalidad está incluido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido como DSM-5. Según este manual, una persona puede diagnosticarse con este trastorno si presenta al menos 5 de los siguientes rasgos de manera persistente y en distintos contextos. Tiene una grandiosa sensación de autoimportancia. Se cree superior a los demás y espera que los demás lo reconozcan como tal, incluso sin logros reales. Está constantemente ocupado con fantasías sobre éxito, poder, belleza, inteligencia o amor ideal. Cree firmemente que es especial y único, y que solo puede ser comprendido por otras personas de alto estatus o instituciones especiales. Requiere de forma constante admiración excesiva. Tiene una actitud de derecho especial, esperando un trato favorable sin necesidad de justificarlo. Carece de empatía. No reconoce ni intenta entender los sentimientos y necesidades de los demás. Tiende a envidiar a otros o cree que los demás lo envidian a él. Muestra actitudes arrogantes o condescendientes hacia otras personas. Es importante entender que no todas las personas que presentan rasgos narcisistas cumplen con el criterio completo para tener un trastorno. Pero cuando estos rasgos están presentes de forma constante y afectan negativamente las relaciones personales, entonces se convierten en un problema real. Existen distintos tipos de narcisistas, y no todos actúan de la misma manera. Por ejemplo, hay el narcisista grandioso, que es el más fácil de identificar. Este tipo es abiertamente dominante, prepotente y no duda en humillar a los demás si eso lo hace sentir superior. También existe el narcisista vulnerable, que puede parecer inseguro, herido o emocionalmente frágil.
Aunque su forma de actuar es más sutil, también manipula y busca atención, solo que lo hace desde una postura de victimización o inestabilidad emocional. Luego está el narcisista encubierto, que no muestra su narcisismo de forma obvia. En lugar de alardear de sus logros, se queja constantemente de cómo la vida no lo reconoce. Puede parecer humilde, pero en realidad está buscando validación y compasión de los demás. Y por último, aunque menos común, está el narcisista sádico. Este tipo no solo carece de empatía, sino que también disfruta del sufrimiento ajeno. Su manipulación puede llegar a ser cruel y calculada, con el objetivo claro de controlar y dañar a los demás. Es fundamental comprender que el narcisismo no es solo un problema de personalidad. Es un estilo de vida que afecta a quienes lo rodean. No se trata de maldad, sino de una forma de pensar y sentir que no permite al narcisista ver a los demás como personas con necesidades y emociones propias. Para él, los demás existen principalmente para satisfacer sus deseos. El origen del narcisismo puede estar relacionado con experiencias tempranas en la infancia. Algunos expertos sugieren que se desarrolla como una defensa contra una autoestima muy baja. En lugar de sentirse valioso, el niño aprende a construir una imagen idealizada de sí mismo para obtener aprobación y amor. Con el tiempo, esa imagen se convierte en su identidad real, y cualquier amenaza a esa imagen es vista como una amenaza personal. También hay quienes creen que el narcisismo puede ser reforzado por la sociedad. En culturas que valoran la apariencia, el éxito y la fama por encima de todo, algunos individuos aprenden a construir su identidad en base a la admiración externa, sin desarrollar una autoestima genuina. Entonces, ¿cómo identificar a un narcisista en tu vida? No siempre es fácil, especialmente en las primeras etapas de una relación. Muchas veces comienzan mostrando un interés excesivo, una conexión emocional intensa y una admiración inmediata. Te hacen sentir especial, único, como si hubieras encontrado a alguien que te entiende profundamente. Pero con el tiempo, ese interés empieza a desvanecerse. Las conversaciones giran cada vez más en torno a sus necesidades. Tú empiezas a sentir que tus opiniones no importan, que tus emociones son ignoradas o minimizadas. Y cuando intentas expresar cómo te sientes, eres etiquetado como demasiado sensible, como alguien que no entiende el valor real de la relación. Es importante no confundir el narcisismo con la confianza o el liderazgo. Una persona segura de sí misma no tiene que desvalorizar a los demás para sentirse bien. Una persona con carisma no necesita manipular emocionalmente para obtener lo que quiere. El narcisista, en cambio, siempre busca controlar, siempre busca ganar, y nunca permite que nadie lo haga sentir inferior. En resumen, un narcisista es alguien que vive en un mundo donde él es el centro. Donde las emociones de los demás son secundarias. Donde la admiración y el control son más importantes que la conexión genuina. Y aunque puede parecer carismático al principio, con el tiempo deja una huella emocional que puede ser difícil de sanar. Ahora que sabes que es un narcisista y cómo se manifiesta, exploraremos cómo actúa en una relación, qué técnicas usa para manipular y por qué es tan difícil salir de su influencia. ¿Cómo actúa un narcisista? Una vez que has entendido que es un narcisista, es importante conocer cómo actúa en una relación. Porque su forma de pensar y sentir se traduce en un patrón de comportamiento muy específico que puede ser difícil de reconocer al principio, pero que con el tiempo deja una huella emocional profunda. El narcisista no actúa al azar. Tiene una forma muy estructurada de relacionarse con los demás, basada en el control, la manipulación y la necesidad constante de validación. Su objetivo no es construir relaciones genuinas, sino mantener una fuente de admiración, atención y poder sobre los demás. Este patrón suele seguir una secuencia que muchos expertos en psicología y especialistas en relaciones tóxicas han identificado como el ciclo de la relación con un narcisista. Este ciclo tiene varias etapas, y aunque no siempre se presenta de forma exacta, es una guía útil para entender cómo opera el narcisista. El ciclo de la relación con un narcisista. La primera etapa es la idealización. En esta fase, el narcisista te hace sentir como si fueras especial, como si te hubiera estado buscando toda la vida.
Te cubre de atención, halagos y afecto. Te hace sentir que eres único, que nadie te ha entendido como él lo hace. Es una etapa intensa, emocionalmente cargada, y muchas veces es lo que hace que las personas se enamoren o se sientan profundamente conectadas. Pero detrás de esa idealización hay una intención. El narcisista no te ve como una persona real, sino como una extensión de su ego. Te valora por lo que puedes darle, no por lo que tú necesitas o sientes. La segunda etapa es la desvalorización. Aquí empieza a cambiar el tono. Las críticas sutiles aparecen, los comentarios hirientes se vuelven frecuentes. El narcisista empieza a minimizar tus emociones, a cuestionar tus decisiones, a hacerte sentir que no estás a la altura. Puede que empiece a ignorarte o a mostrarte indiferencia cuando no estás cumpliendo con sus expectativas. Esta etapa es especialmente confusa, porque el narcisista no abandona por completo la idealización. A veces, de forma intermitente, te regresa un poco de atención, como una recompensa, para mantenerte interesado. Ese juego emocional crea una especie de adicción emocional, donde la persona empieza a buscar constantemente la aprobación del narcisista. La tercera etapa es el descarte. En esta fase, el narcisista puede alejarse repentinamente, cortar el contacto o incluso volverse hostil. No hay explicaciones claras, no hay cierre. Simplemente, la persona deja de ser útil o interesante para él y por lo tanto, es descartada. A veces, el narcisista vuelve más tarde, usando una técnica llamada hoovering, que consiste en intentar recuperar a la persona para obtener más atención o control. Pero incluso cuando no se llega al descarte completo, la dinámica de la relación se mantiene en un estado de inestabilidad emocional constante. Técnicas de manipulación comunes. El narcisista no necesita usar la violencia física para hacer daño. Su arma principal es la manipulación emocional, y lo hace de varias formas. Una de las más conocidas es el gaslighting, que consiste en hacer dudar a la otra persona de su propia percepción. El narcisista niega lo que ha dicho o hecho, te hace sentir que estás loco o que estás exagerando. Con el tiempo, esto puede llevar a la víctima a cuestionar su propia memoria, su juicio e incluso su cordura. Otra técnica común es la triangulación. Esto ocurre cuando el narcisista introduce a una tercera persona en la dinámica para generar celos, inseguridad o competencia. Puede compararte con otras personas, mencionar indirectamente a alguien más como si fuera superior, o incluso mantener relaciones paralelas para mantenerte inseguro. También está la culpa proyectiva, donde el narcisista culpa a la otra persona por sus propios errores o sentimientos negativos. Si está molesto, es culpa tuya. Si no se siente bien, es porque tú no lo apoyas lo suficiente. Así, el narcisista evita asumir cualquier responsabilidad por sus acciones. El comportamiento pasivo-agresivo también es común. En lugar de expresar sus emociones de forma directa, el narcisista se cierra, se pone frío o actúa con indiferencia como forma de castigo. Esto genera ansiedad y confusión en la otra persona, que intenta constantemente adivinar qué hizo mal. Otro patrón es el amor intermitente o recompensa variable, una técnica que se usa en el condicionamiento psicológico. El narcisista no te da afecto o atención de forma constante, sino de forma irregular. A veces está cariñoso, otras veces distante. Esta imprevisibilidad crea una adicción emocional, ya que la mente busca repetidamente la recompensa, aunque sea esporádica. ¿Cómo usan tu vulnerabilidad contra ti? El narcisista no actúa al azar. Observa, escucha y aprende cómo afectarte. Por eso, muchas de sus manipulaciones son tan efectivas. Saben exactamente qué decir para hacerte sentir culpable, qué heridas tocar para hacerte dudar de ti mismo, qué palabras usar para hacerte volver. Una de las formas más dañinas en que te manipulan es usando tus propios sentimientos en tu contra. Si eres una persona empática, te hacen sentir que eres demasiado sensible. Si eres racional, te hacen sentir que eres frío o distante. Si eres cariñoso, te hacen sentir que eres dependiente. Si intentas razonar, te hacen sentir que estás perdiendo el tiempo.
Además, el narcisista tiende a crear un ambiente de aislamiento emocional. Puede que te alejes poco a poco de amigos o familiares, porque el narcisista los critica o te hace sentir que no te entienden. O puede que comiences a ocultar ciertas cosas por miedo a su reacción. Con el tiempo, te vuelves más dependiente de su aprobación y más vulnerable a sus manipulaciones. ¿Cómo actúan en distintos tipos de relaciones? El narcisista no se comporta igual en todas las relaciones, pero el patrón subyacente se mantiene. En una relación de pareja, el narcisista puede actuar como un amante apasionado al principio, pero con el tiempo se vuelve controlador, crítico y emocionalmente distante. Puede usar el sexo, el afecto o la promesa de un futuro juntos como herramientas de manipulación. En el entorno familiar, el narcisista puede dominar las conversaciones, exigir atención constante y minimizar las necesidades de los demás. Puede que se comparen con otros hijos, que hagan sentir a los demás como si nunca fueran suficientes, o que usen el chantaje emocional para obtener lo que quieren. En una amistad, el narcisista puede parecer encantador al principio, pero con el tiempo empieza a dominar las interacciones, a hablar siempre de sí mismo y a ignorar los sentimientos del amigo. Puede que usen la amistad para obtener favores o atención, sin devolver el apoyo emocional. En el entorno laboral, el narcisista puede destacar por su carisma y habilidades sociales, pero también por su tendencia a tomar crédito por el trabajo de otros, a manipular situaciones para su beneficio y a criticar o desvalorizar a sus compañeros. Pueden llegar a posiciones de liderazgo, pero suelen crear ambientes tóxicos donde el respeto y la colaboración se ven afectados. El impacto emocional en la víctima. El impacto de estar en una relación con un narcisista puede ser profundo. Con el tiempo, la persona empieza a sentirse insegura, con baja autoestima, ansiosa o incluso deprimida. Puede que empiece a cuestionar su juicio, su valor personal o su capacidad para formar relaciones saludables. Muchas personas que salen de una relación con un narcisista describen un proceso de desprogramación emocional. Es como si tuvieran que aprender a confiar en sí mismas otra vez, a reconocer sus propias emociones y a entender que no fueron la causa del problema. Es importante entender que el narcisista no cambia por voluntad propia. Su forma de actuar está arraigada en su estructura de personalidad. Intentar cambiarlo o razonar con él desde una posición de igualdad suele llevar a frustración y dolor. Por eso, el enfoque no debe ser cambiar al narcisista, sino protegerte a ti mismo. Comprender cómo actúa, qué tácticas usa y cómo afecta a quienes lo rodean, es el primer paso para recuperar el control de tu vida. ¿Por qué el narcisista te afecta tanto? Es común que quienes han estado cerca de un narcisista describan una experiencia intensa, confusa y profundamente impactante. Muchas personas se preguntan cómo es posible que alguien que al principio parecía tan especial, tan interesado en ellos, haya terminado causando tanto dolor. La respuesta no está en ti, sino en cómo el narcisista aprovecha tus emociones, tus necesidades y tus heridas para crear una conexión que, aunque falsa, se siente muy real. La conexión emocional inicial. Al comienzo de la relación, el narcisista te hace sentir como si te hubiera elegido entre miles. Te mira como si fueras único, te escucha con atención, te halaga con palabras que tocan tus puntos más sensibles. Puede que incluso parezca entender tus miedos, tus sueños, tus heridas más profundas. Esta conexión inicial no es casualidad. El narcisista es muy hábil en identificar puntos débiles y necesidades emocionales. Observa, escucha y luego actúa. Te ofrece exactamente lo que has estado buscando, lo que has sentido que te faltaba. Por eso, al principio, parece que has encontrado a alguien que realmente te entiende. Y eso es poderoso. Tan poderoso, que muchas personas no pueden evitar sentirse atraídas, incluso enamoradas. Como el narcisista activa tus necesidades afectivas. Todos tenemos necesidades emocionales básicas, sentirnos valorados, escuchados, comprendidos, queridos. Pero muchas veces, por experiencias pasadas o heridas no sanadas, esas necesidades no han sido completamente satisfechas. El narcisista lo sabe. De forma intuitiva o aprendida, sabe cómo tocar esos puntos.
Te dice lo que necesitas oír. Te da lo que necesitas sentir. Y al hacerlo, crea una especie de vacuna emocional, te hace creer que por fin has encontrado a alguien que puede llenar ese vacío. Pero esa conexión no es real. Es una ilusión. El narcisista no te ve como una persona con necesidades propias, sino como una fuente de validación, atención y control. Te idealiza no por quién eres, sino por lo que puedes darle. El amor versus la adicción emocional. Una de las razones por las que el narcisista te afecta tanto es porque crea un patrón similar al de una adicción. No se trata de amor genuino, sino de una experiencia intensa, cargada de altibajos emocionales que activan tu sistema de recompensa. Al principio, todo es euforia. Luego, aparece la confusión. A veces eres tratado con cariño, otras veces con indiferencia o incluso con crueldad. Esa imprevisibilidad crea una especie de dependencia emocional. Tu mente empieza a buscar constantemente la próxima recompensa, el próximo momento de conexión, el próximo halago. Este patrón es muy difícil de romper, porque tu cerebro empieza a asociar al narcisista con emociones fuertes, con sensaciones de amor y dolor entrelazadas. Y aunque el dolor sea mayor que el amor, sigues buscando esa conexión porque es lo que conoces. La herida narcisista en la víctima. Una de las heridas más profundas que deja un narcisista es la que afecta tu autoestima. A medida que la relación avanza, empiezas a sentir que no eres suficiente, que no lo haces bien, que no lo entiendes, que siempre hay algo mal en ti. El narcisista no te ataca de forma directa, al menos no al principio. En lugar de eso, te hace sentir que los problemas son tuyos. Que si él está molesto, es porque tú lo provocaste. Que si no te da atención, es porque no has hecho lo suficiente. Que si sientes dolor, es porque eres demasiado sensible. Con el tiempo, empiezas a internalizar esos mensajes. Empiezas a creer que el problema eres tú. Y eso te hace sentir inseguro, confundido, con miedo a equivocarte, con miedo a perder a esa persona que al principio te hizo sentir tan especial. El efecto en tu salud mental. Estar en una relación con un narcisista tiene un impacto real en tu salud mental. Muchas personas salen de estas relaciones con ansiedad, ataques de pánico, insomnio, depresión o incluso trastorno de estrés postraumático emocional. No es exagerado. La manipulación constante, la falta de validación, la confusión emocional y la sensación de impotencia pueden dejar marcas profundas. Algunas personas tardan meses o incluso años en recuperarse por completo. Y una de las razones por las que el proceso de recuperación es tan lento es porque, al final, muchas se culpan. Se preguntan qué hicieron mal, por qué no vieron las señales antes, por qué no se alejaron cuando debieron hacerlo. Pero no fue tu culpa. Fuiste manipulado por alguien que sabe exactamente cómo tocar tus emociones. Y eso no te hace débil, te hace humano. El proceso de desprogramación emocional. Recuperarte de una relación con un narcisista no es solo alejarte físicamente. Es un proceso de desprogramación emocional. Es aprender a confiar en ti otra vez. A escuchar tus emociones. A reconocer tus necesidades. A entender que no fuiste tú quien falló. Es un proceso que toma tiempo, paciencia y, en muchos casos, ayuda profesional. Pero es posible. Y el primer paso es entender por qué el narcisista te afectó tanto. ¿Por qué te hizo sentir como te hizo sentir? ¿Y por qué no fue tu culpa? Ahora que has comprendido cómo el narcisista logra afectarte tan profundamente, en el próximo tema te ayudaré a identificar las señales claras de que estás en una relación con una persona así. Porque a veces, aunque estés pasando por una situación similar, no siempre es fácil reconocerla. Ahora te mostraré 10 señales claras de que estás con un narcisista, para que puedas empezar a ver con claridad lo que antes parecía confuso. Reconocer que estás en una relación con un narcisista puede ser difícil. Al principio, todo parece normal, incluso ideal. La persona puede ser carismática, atenta, incluso emocionalmente conectada contigo. Pero con el tiempo,
empiezan a surgir patrones que no encajan con una relación sana. Si has sentido confusión, inseguridad o dolor emocional sin entender por qué, es posible que estés pasando por una relación tóxica con un narcisista. A continuación, te presento 10 señales claras que te ayudarán a identificar si estás en una relación con una persona narcisista. 1. Siempre habla de sí mismo. Una de las señales más claras es que la conversación siempre gira en torno a él o ella. Escuchar sobre tus pensamientos, emociones o experiencias parece secundario. Cada tema que introduce se convierte rápidamente en una oportunidad para hablar de su vida, sus opiniones o sus logros. No es que no escuche, es que no le interesa realmente lo que sientes o piensas. Lo que importa es cómo eso puede conectar con su propia experiencia. 2. Te hace sentir que no eres suficiente. Con el tiempo, empiezas a notar que tus opiniones, emociones o decisiones son minimizadas. Puede que te diga que estás exagerando, que eres demasiado sensible, o que no entiendes algo tan simple como lo que él o ella siente. Esta constante desvalorización hace que empieces a dudar de ti mismo. Te preguntas si en verdad estás siendo racional, si estás reaccionando de forma excesiva, si estás siendo injusto. Pero no es que tú estés mal. Es que el narcisista no permite que nadie tenga validez emocional fuera de su perspectiva. 3. Necesita constante admiración. El narcisista requiere atención constante. Halagos, reconocimiento, validación emocional. No es suficiente con decirle una vez que aprecias algo de él o ella. Necesita escucharlo repetidamente. Si dejas de darle esa admiración, empieza a actuar de forma distante, fría o incluso hostil. Es como si necesitara confirmación constante de que eres leal, que lo valoras, que lo admiras. 4. No muestra empatía genuina. Aunque puede parecer interesado en tus emociones, especialmente al principio, con el tiempo notarás que no hay una conexión real. No hay una preocupación genuina por tu bienestar. Si estás pasando por un momento difícil, puede minimizarlo, cambiar de tema o incluso usarlo para hablar de sus propios problemas. No hay escucha activa, ni apoyo emocional verdadero. 5. Reacciona con ira si se siente cuestionado. El narcisista no acepta críticas, por mínimas que sean. Una observación suave, una pregunta legítima, puede ser recibida con enojo, sarcasmo o indiferencia. Puede que te culpe por cosas que no son tu responsabilidad. O que responda con una crítica aún más fuerte, para hacerte sentir que eres tú quien está fuera de lugar. 6. Manipula tus emociones. El narcisista sabe cómo tocar tus puntos más sensibles. Sabe qué decir para hacerte sentir culpable, qué heridas tocar para hacerte dudar de ti mismo, qué palabras usar para hacerte volver. Usa tus emociones como herramientas. Si necesitas apoyo, te lo da solo cuando le conviene. Si estás molesto, te ignora hasta que intentas acercarte otra vez. 7. Te aísla emocionalmente. Puede que no sea un aislamiento físico, pero sí emocional. Con el tiempo, empiezas a evitar hablar con amigos o familiares sobre lo que está pasando. O empiezas a sentir que solo esa persona te entiende. El narcisista puede criticar a tus amigos, minimizar tus relaciones o hacer comentarios que te hacen sentir que nadie más te comprende como él o ella lo hace. 8. Sus promesas no se cumplen. El narcisista habla mucho, pero actúa poco. Promete cambios, promete apoyo, promete amor, pero rara vez cumple. Cada promesa se diluye con el tiempo, y cada vez que intentas hablar de ello, se justifica, se defiende o te hace sentir que estás siendo injusto por recordarla. 9. Te hace sentir responsable por sus emociones. Tus palabras, tus acciones, incluso tu silencio, se convierten en la causa de cómo se siente el narcisista. Si está molesto, es porque tú lo provocaste. Si está triste, es porque no lo apoyaste lo suficiente. Si está enojado, es porque no lo comprendiste. Con el tiempo, esto genera una carga emocional insoportable. Empiezas a caminar sobre cáscaras de huevo, tratando de evitar hacerlo sentir mal, como si su bienestar dependiera de ti. 10. Te cuesta dejar la relación.
A pesar de todo lo que has vivido, a pesar del dolor, a pesar de las señales, sigues sintiendo un apego emocional. Piensas en los buenos momentos, en lo que podrías perder, en cómo podrías cambiar las cosas. Ese apego no es casualidad. Es parte del patrón. El narcisista no te mantiene cerca por amor, sino por necesidad. Y tú, por miedo al vacío, por miedo a estar solo o por miedo a fallar, sigues intentando que funcione. Reflexión final. Si has identificado varias de estas señales en tu relación, es importante que sepas que no estás loco, ni eres demasiado sensible, ni estás exagerando. Estás pasando por una experiencia emocionalmente manipuladora, diseñada para hacerte dudar de ti mismo. Reconocer estas señales es el primer paso para recuperar tu poder personal. Porque el hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que estés escuchando este mensaje, significa que estás empezando a ver la realidad con claridad. Cómo protegerte de un narcisista. Entender cómo actúa un narcisista es solo el primer paso. El siguiente, y quizás el más importante, es aprender a protegerte. Porque una vez que reconoces el patrón, tienes el poder de cambiarlo. Pero protegerte no significa huir o reaccionar con miedo. Significa establecer límites claros, entender tu valor y aprender a no caer en sus juegos emocionales. 1. Establece límites claros y firmes. Una de las herramientas más poderosas que tienes es el límite. El narcisista vive en un mundo donde las emociones de los demás son secundarias. Por eso, si no pones límites, él o ella los cruzará una y otra vez. Un límite claro no es una amenaza. Es una declaración de lo que estás dispuesto a aceptar y lo que no. Por ejemplo, puedes decir, no permito que me hables con tono de desprecio. O, no voy a discutir contigo cuando estás enojado y no estás dispuesto a escuchar. Lo importante es que los límites sean firmes y consistentes. No los cambies según tu estado de ánimo o según lo que te convenga en el momento. La inconsistencia es lo que el narcisista aprovecha para manipular. 2. No entres en sus provocaciones. El narcisista busca reacciones. Si logra hacerte sentir culpable, molesto, inseguro o emocionalmente vulnerable, gana poder sobre ti. Por eso, uno de los pasos más importantes es aprender a no caer en sus provocaciones. Cuando te ataque, cuando te critique, cuando intente hacerte sentir mal, no respondas desde la emoción. Respira. Piensa. Evalúa si vale la pena responder. Muchas veces, simplemente no lo hace. No necesitas defender tu postura cada vez que te ataca. No necesitas justificarte por lo que sientes. Y definitivamente no necesitas ganar una discusión. Porque con el narcisista, no hay victorias. Solo hay ciclos de conflicto que no te llevan a nada. 3. Aprende a comunicarte con asertividad. La comunicación con un narcisista no debe ser agresiva, ni pasiva. Debe ser asertiva. Eso significa expresar lo que sientes, lo que piensas y lo que necesitas, sin atacar y sin permitir que te ataquen. Por ejemplo, en lugar de decir, siempre me tratas mal, eres un egoísta, puedes decir, cuando me hablas así, me siento desvalorado. Prefiero que hablemos cuando estás tranquilo. Este tipo de comunicación no espera una respuesta positiva. Simplemente establece una forma de hablar que no te hace perder tu dignidad. 4. No busques aprobación ni validación emocional. El narcisista no te validará. No te dará el reconocimiento que mereces. No te hará sentir que eres importante si eso no le sirve a su ego. Por eso, debes aprender a buscar validación desde dentro, no desde fuera. No necesitas que él o ella te diga que estás en lo cierto. No necesitas su aprobación para sentirte bien contigo mismo. Y definitivamente no necesitas demostrarle que vales algo. Cuando entiendes que tu valor no depende de lo que el narcisista piense de ti, empiezas a recuperar el control emocional. 5. Practica el distanciamiento emocional. Protegerte no siempre significa cortar contacto. A veces, especialmente si el narcisista es un familiar o un compañero de trabajo, no es posible. Pero sí puedes practicar el distanciamiento emocional.
Esto significa no involucrarte emocionalmente con sus juegos. No tomar sus palabras como una verdad absoluta. No permitir que sus acciones afecten tu autoestima o tu bienestar. Puedes estar cerca físicamente, pero distante emocionalmente. Puedes escuchar sus palabras, pero no internalizarlas. Puedes cumplir con tus responsabilidades sin permitir que te afecten profundamente. 6. No esperes disculpas ni cambios. El narcisista no se disculpa sinceramente. Sus disculpas, si las ofrece, suelen estar llenas de excusas, culpas proyectivas o condiciones. Y no cambia por voluntad propia. Su forma de pensar y actuar está arraigada en su estructura de personalidad. Por eso, no esperes que cambie. No esperes una disculpa sincera. No esperes que reconozca sus errores. Y no bases tu bienestar en la posibilidad de que eso ocurra. Tu recuperación comienza cuando dejas de esperar lo que no va a llegar. 7. Sé consciente de sus tácticas de manipulación. El narcisista tiene un repertorio de técnicas que usa para mantener el control. Conocerlas te da poder para no caer en ellas. Algunas de las más comunes son: gaslighting, te hace dudar de tu percepción, de tu memoria, de tu juicio. Triangulación, introduce a una tercera persona para generar inseguridad o competencia. Culpa proyectiva, te culpa por sus propios errores o sentimientos negativos. Comportamiento pasivo-agresivo, se cierra, se pone frío, ignora como forma de castigo. Recompensa variable, te da atención de forma intermitente para mantenerte emocionalmente dependiente. Saber cómo actúa el narcisista te permite reconocer sus tácticas y no caer en ellas. 8. No te sientas culpable por alejarte. Muchas personas se sienten culpables por alejarse de un narcisista. Pueden sentir que están siendo injustas, que están fallando a alguien que las necesita o que están abandonando una relación por miedo. Pero alejarse no es un acto de egoísmo. Es un acto de autodefensa. Es una decisión de priorizar tu bienestar, tu salud mental y tu paz interior. No debes sentirte mal por querer vivir una vida libre de manipulación, de juegos emocionales y de relaciones tóxicas. 9. Aprende a confiar en tu intuición. Durante la relación, muchas personas empiezan a cuestionar su intuición. El narcisista las hace sentir que están equivocadas, que están exagerando, que no entienden lo suficiente. Pero tu intuición no te engaña. Si algo te hace sentir incómodo, si algo no se siente bien, escúchate. Confía en tus emociones. Ellas te están advirtiendo que algo no está bien. Reconstruir la confianza en ti mismo es parte del proceso de sanación. Y es una de las herramientas más valiosas que tendrás para protegerte en el futuro. 10. Busca apoyo si es necesario. Protegerte no significa hacerlo todo solo. Si estás pasando por una situación difícil, si te sientes abrumado o si necesitas orientación, busca apoyo. Habla con amigos de confianza, con familiares o con un profesional de la salud mental. El apoyo emocional te da fortaleza. Te recuerda que no estás solo. Y te ayuda a tomar decisiones más claras, desde un lugar de calma y no desde el dolor. Recuperación emocional. Salir de una relación con un narcisista es solo el primer paso. Lo que viene después es un proceso de sanación profunda, que puede llevar tiempo, paciencia y mucha autoconciencia. Durante la relación, probablemente perdiste contacto contigo mismo, con tus emociones y con tu intuición. Ahora es momento de reconstruir lo que fue afectado. 1. El proceso de sanación emocional. Sanar no es un camino lineal. No es algo que ocurra de un día para otro. Es un proceso que tiene altibajos, momentos de claridad y otros de duda. Pero es posible. Al principio, es común sentir vacío, confusión o incluso nostalgia. No significa que hayas tomado la decisión equivocada. Solo significa que tu mente está acostumbrada al patrón emocional que el narcisista creó. Con el tiempo, ese vacío se llenará con nuevas experiencias, nuevas conexiones y, lo más importante, con tu propia presencia. La sanación emocional comienza cuando empiezas a reconocer que no estabas en una relación saludable.
Que lo que viviste no fue amor real, sino una dinámica manipuladora. Y que no fue tu culpa. Fuiste víctima de alguien que no sabía amar de forma genuina. 2. Cómo recuperar la autoestima. Una de las áreas más afectadas por una relación con un narcisista es la autoestima. Durante la relación, fuiste constantemente cuestionado, minimizado, desvalorizado. Puede que hayas empezado a creer que no era suficiente, que siempre había algo mal en ti, que no podías hacer las cosas bien. Recuperar tu autoestima comienza con el reconocimiento de tu valor. Tómate un momento para recordar lo que te hace único. Escribe una lista de tus fortalezas, de lo que te gusta de ti mismo, de lo que valoras en tu forma de ser. Y léela con regularidad. También es importante dejar de compararte con el narcisista. No necesitas ser perfecto. No necesitas demostrar nada. Solo necesitas ser tú mismo, sin necesidad de justificarte. Empieza a tratarte con respeto. Habla contigo mismo con amabilidad. No te castigues por lo que pasó. Aprende de la experiencia, pero no la uses para castigarte emocionalmente. 3. Reconstrucción de la identidad. Durante la relación, es posible que hayas perdido parte de tu identidad. Puede que hayas dejado de hacer cosas que te gustaban, que hayas ocultado tus opiniones, que hayas cambiado tu forma de ser para adaptarte a lo que el narcisista esperaba. Ahora es momento de reconstruirte. Descubre quién eres fuera de esa relación. ¿Qué te gusta, qué te hace sentir bien, qué necesitas para sentirte pleno? Haz cosas que te conecten contigo mismo. Puede ser escribir, pintar, bailar, caminar, meditar, tocar un instrumento. Cualquier actividad que te permita escuchar tus pensamientos y sentir tus emociones sin interferencias. También es útil revisar tus decisiones pasadas sin juzgarte. Entiende que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. Y ahora, sabes más. Ahora puedes hacerlo mejor. 4. Cómo no culparte por lo sucedido. Una de las heridas más profundas que deja una relación con un narcisista es la culpa. Muchas personas se preguntan, ¿por qué no lo vi antes? ¿Por qué no me alejé antes? ¿Qué hice mal? Es importante entender que no fuiste tú quien falló. Fuiste manipulado por alguien que sabe exactamente cómo tocar emociones y heridas. No fue tu debilidad. Fue su habilidad para aprovecharse de ellas. Tómate un momento para perdonarte. No por haber cometido un error, sino por haber sido humano. Por haber querido creer en el amor, en la conexión, en la posibilidad de cambiar a alguien. No te castigues por haber estado allí. Aprende de la experiencia y sigue adelante. Pero no dejes que la culpa te mantenga atrapado en el pasado. 5. Reconocer los patrones que te llevaron a esa relación. Entender cómo llegaste a esa relación es clave para no repetirlo. Muchas veces, las personas que terminan en relaciones con narcisistas tienen ciertos patrones emocionales, buscan validación externa, tienen baja autoestima, o tienen una necesidad emocional que no han sanado. Reflexiona sobre tus relaciones pasadas. ¿Ves patrones similares? ¿Tendías a priorizar las necesidades de los demás antes que las tuyas? ¿Te costaba establecer límites? ¿Sentías que no merecías amor incondicional? No se trata de culparte, sino de entender que necesitas sanar para construir relaciones más saludables en el futuro. 6. Terapia y autoayuda, opciones efectivas. El proceso de recuperación emocional puede ser más fácil con ayuda profesional. Un terapeuta puede ayudarte a entender lo que viviste, a reconstruir tu autoestima y a aprender a establecer relaciones saludables. Si no estás listo para la terapia, hay otras formas de autoayuda que pueden ayudarte. Libros sobre relaciones tóxicas y recuperación emocional. Podcast o videos educativos sobre el tema. Grupos de apoyo en línea o comunidades de personas que han vivido situaciones similares. Diarios emocionales donde puedas escribir tus pensamientos y reflexiones. Lo importante es que no estés solo en este proceso. Busca apoyo si lo necesitas. Y no tengas miedo de pedir ayuda. 7. Recomendaciones para el proceso de recuperación.
Aquí tienes algunas recomendaciones prácticas para tu proceso de recuperación. Establece una rutina diaria que te dé estabilidad emocional. Practica el autocuidado físico y emocional. Duerme bien, come saludablemente, haz ejercicio. Evita volver a contactar al narcisista. El contacto cero es clave en esta etapa. No idealices el pasado. Recuerda por qué te fuiste y qué te hizo daño. Reconecta con amigos y familiares. Las relaciones genuinas te ayudarán a sanar. Aprende a escuchar tus emociones. No las ignores ni las minimices. Dale tiempo al proceso. La sanación no ocurre de un día para otro, pero cada día te acerca más a la recuperación. ¿Cómo evitar futuras relaciones con narcisistas? Salir de una relación con un narcisista y recuperarte emocionalmente es un proceso poderoso. Pero no termina ahí. Una vez que has vivido esa experiencia, es importante aprender de ella. No para vivir con miedo, sino para construir relaciones más conscientes, más saludables y más respetuosas. Muchas personas que han estado con un narcisista temen repetir el patrón. Tienen miedo de volver a caer en una dinámica tóxica, de no reconocer las señales a tiempo o de sentirse atraídas por alguien con rasgos similares. Pero el hecho de que estés escuchando este mensaje significa que estás listo para aprender, para crecer y para no repetir lo que ya no quieres vivir. 1. Aprende de la experiencia. La primera forma de evitar repetir un patrón es entender qué pasó. No solo lo que hizo el narcisista, sino cómo tú llegaste a esa relación. ¿Qué necesidades emocionales estaban presentes? ¿Qué heridas no había sanado? ¿Qué patrones de apego o de autoestima te hicieron más vulnerable? Reflexiona sin juzgarte. No se trata de culparte, sino de entender qué te llevó a aceptar una relación que no te servía. Con ese conocimiento, podrás reconocer esas señales en el futuro y tomar decisiones más conscientes. 2. Identifica las señales de alerta tempranas. Una de las razones por las que muchas personas terminan en relaciones con narcisistas es porque no reconocen las señales a tiempo. Al principio, todo parece normal, incluso ideal. Pero hay ciertos patrones que, si estás atento, puedes identificar desde el principio. Algunas señales tempranas de un posible narcisista son: demasiada atención inicial, seguida de distanciamiento. Pocas preguntas sobre ti, más interés en hablar de sí mismo. Comentarios que minimizan tus emociones o tus opiniones. Necesidad constante de admiración o validación. Dificultad para aceptar críticas o responsabilidad. Cambios repentinos de actitud o comportamiento. Comparaciones con otras personas o comentarios indirectos que te hacen sentir inseguro. Si identificas alguna de estas señales, no las ignores. Escucha tu intuición. Si algo no se siente bien, probablemente no lo esté. 3. Desarrolla tu intuición emocional. La intuición emocional es una herramienta poderosa. Es la capacidad de escuchar tus emociones, de entender lo que te están diciendo y de actuar en consecuencia. Durante la relación con el narcisista, es probable que hayas ignorado tu intuición. Que hayas justificado comportamientos, minimizado señales o hayas creído que podías cambiar a la persona. Ahora es momento de reconectar con esa voz interior. Aprende a escuchar cuando algo no se siente bien. Aprende a confiar en tus emociones, incluso si no tienes una explicación lógica inmediata. Practica la escucha interna. Antes de tomar una decisión sobre una relación, pregúntate: ¿me siento respetado? ¿Me siento escuchado? ¿Me siento valorado por quien soy? ¿Siento que puedo ser yo mismo sin miedo a ser juzgado? Si la respuesta a estas preguntas no es claramente afirmativa, es señal de que algo no está bien. 4. Establece límites desde el principio. Una de las formas más efectivas de evitar relaciones tóxicas es aprender a establecer límites desde el principio. No esperes a que se rompan. Define claramente lo que estás dispuesto a aceptar y lo que no. Por ejemplo, si alguien te habla con desprecio, hazlo saber. Si alguien ignora tus emociones, habla sobre eso.
Si alguien se muestra inestable emocionalmente o manipulador, no lo justifiques. Verás cómo las personas saludables respetan tus límites. Y las personas tóxicas, por el contrario, los cruzan o intentan hacerte sentir culpable por tenerlos. 5. Busca relaciones basadas en el respeto mutuo. El amor no debe doler. No debe hacerte sentir inseguro, confundido o con miedo a decir lo que sientes. Las relaciones saludables están basadas en el respeto, en la comunicación abierta, en la escucha genuina y en el apoyo mutuo. Aprende a valorar eso. Aprende a no aceptar menos de lo que mereces. Y no temas alejarte si sientes que estás entrando en una dinámica familiar. 6. No confundas la soledad con el amor. Es fácil confundir la necesidad de compañía con el amor. Pero estar solo no significa que debas aceptar una relación que no te hace bien. A veces, es mejor estar solo y sanar, que estar con alguien que te hace sentir mal contigo mismo. Aprende a disfrutar de tu propia compañía. Reconecta con tus intereses, con tus pasiones, con tus valores. Cuanto más conectado estés contigo mismo, más fácil será reconocer a alguien que realmente te complementa. 7. Busca apoyo si es necesario. Si sientes que sigues atrapado en patrones emocionales o si temes repetir relaciones tóxicas, busca apoyo. Habla con amigos de confianza, con familiares o con un profesional de la salud mental. Tener ayuda en el proceso te dará claridad, te ayudará a entender tus patrones y te guiará hacia relaciones más saludables. Con estos pasos, empiezas a construir una vida emocional más consciente, más segura y más alineada contigo mismo. No se trata de evitar a las personas, sino de elegirlas con sabiduría. De no aceptar menos de lo que mereces. Y de no repetir lo que ya no quieres vivir. Como ayudar a alguien que está con un narcisista. Ver a alguien que amas atrapado en una relación con un narcisista puede ser frustrante, doloroso e incluso desesperante. ¿Quieres ayudar? ¿Quieres que vea lo que está pasando? ¿Quieres que tome una decisión que tú ya has tomado mentalmente? Pero la realidad no es tan sencilla. La persona que está en esa relación no ve las cosas como tú las ves. No porque sea débil, ni porque no tenga inteligencia emocional, sino porque está inmersa en un patrón de manipulación que le hace difícil reconocer la realidad con claridad. Y si no sabes cómo acercarte, puedes terminar alejándola aún más. A continuación, te ayudaré a entender cómo puedes apoyar a alguien que está con un narcisista, sin caer en errores comunes, sin frustrarte y sin sobrecargar a la persona con tus expectativas. 1. Aprende a abordar el tema sin juzgar. Cuando hablas con alguien que está en una relación con un narcisista, lo más importante es evitar el juicio. No le digas que está equivocado, que está perdiendo el tiempo, que debería haberlo visto antes. Eso solo lo hará sentir atacado, y probablemente se cerrará emocionalmente. En su lugar, usa un enfoque empático. Puedes decir algo como: he notado que a veces parece que no te valoran como mereces. ¿Cómo te sientes tú en esa relación? A veces parece que esa persona no escucha lo que tú sientes. ¿Te has sentido escuchado? Estas preguntas no lo acusan, no lo juzgan, simplemente lo invitan a reflexionar por sí mismo. 2. Ofrece apoyo sin sobreproteger. La persona puede estar pasando por un momento de confusión emocional, inseguridad o dolor. Necesita sentir que tiene a alguien que la escucha, que la apoya, que la valora. Pero también es importante no sobreprotegerla. No asumas que no puede tomar decisiones por sí misma. No hagas por ella lo que puede hacer sola. No la trates como si fuera una víctima indefensa. Tu rol no es resolver su vida. Es acompañarla, escucharla y ofrecerle un espacio seguro donde pueda hablar sin miedo a ser juzgada. 3. No caigas en la frustración si no te escucha. Una de las mayores dificultades al ayudar a alguien en una relación con un narcisista es la impaciencia. Tú ves claramente lo que está pasando. Tú ves el daño que se está haciendo. Y cuando esa persona no actúa como tú esperabas, puede surgir la frustración. Pero debes entender que cada persona tiene su propio tiempo para reconocer la realidad. No puedes forzarla a ver lo que no está lista para ver.
Y si insistes demasiado, puedes alejarla. En lugar de frustrarte, mantén la calma. Sigue estando presente. Sigue ofreciendo tu apoyo. Y espera el momento en que esté lista para escuchar. 4. Comparte recursos útiles. A veces, la persona no está lista para hablar contigo, pero sí para escuchar a través de libros, videos, artículos o testimonios. Puedes compartir con ella información útil, sin presionarla. Por ejemplo, un libro sobre relaciones tóxicas. Un podcast donde se hable del tema. Un testimonio de alguien que haya vivido algo similar. Un artículo que explique cómo actúan los narcisistas. Estos recursos pueden ayudarla a entender lo que está pasando sin sentir que estás atacando a la persona que ama. 5. Cuando es mejor no intervenir. Aunque quieres ayudar, también debes aprender a respetar los límites. Si la persona no quiere hablar del tema, si se molesta cada vez que lo mencionas, o si empieza a alejarse de ti, es importante darle espacio. No significa que dejes de quererla o que dejes de apoyarla. Solo significa que entiendes que no está lista para escuchar. Y eso está bien. Puedes seguir estando presente sin intervenir. Puedes seguir ofreciendo tu cariño sin forzar una conversación. Y cuando esté lista, sabrá que puedes escucharla. Con este enfoque, puedes ser una figura de apoyo real para alguien que está pasando por una situación emocionalmente compleja. No se trata de cambiar a la persona, sino de estar allí cuando esté lista para escuchar. Has llegado al final de este viaje. A lo largo de este video, has aprendido qué es un narcisista, cómo actúa, por qué te afecta tanto, cómo identificarlo, cómo protegerte, cómo salir de una relación tóxica y cómo evitar repetir patrones en el futuro. Pero más allá del conocimiento, lo más importante que has ganado es poder personal. Porque ahora sabes cómo reconocer una relación tóxica. Sabes cómo defenderte. Y sabes que no estás solo en esto. Muchas personas pasan años en relaciones con narcisistas sin entender qué está pasando. Se culpan, se sienten confundidas, se preguntan si están perdiendo la razón. Pero ahora tú tienes una explicación. Tienes herramientas. Y tienes la capacidad de reconstruir tu vida desde un lugar más fuerte. Recapitulación de los puntos clave. Repasemos brevemente lo que has aprendido. Un narcisista no es solo alguien vanidoso. Es una persona con un patrón profundo de comportamiento que afecta a quienes lo rodean. Actúa a través de manipulación emocional, juegos de control y necesidad de validación. Te afecta profundamente porque toca tus heridas, tus necesidades y tus emociones más vulnerables. Puedes identificarlo a través de señales claras, como la falta de empatía, la necesidad de admiración y la desvalorización constante. Puedes protegerte estableciendo límites, no entrando en sus provocaciones y aprendiendo a comunicarte con asertividad. Puedes salir de una relación con él, aunque sea difícil, y reconstruirte emocionalmente. Puedes evitar repetir patrones si aprendes de la experiencia, desarrollas tu intuición emocional y eliges relaciones basadas en respeto mutuo. Mensaje de empoderamiento. Tú vales más de lo que un narcisista puede hacerte sentir. No eres débil por haber estado allí. No eres tonto por haber creído en la conexión. No eres responsable por el daño que te hicieron. Eres humano. Y como humano, aprendes, creces y evolucionas. Y lo que viviste no fue en vano. Te dio una lección profunda sobre el valor del respeto propio, sobre la importancia de escuchar tus emociones y sobre la necesidad de elegir relaciones que te hagan sentir bien contigo mismo. Reflexión final. A veces, lo más difícil no es salir de la relación, sino reconstruir la confianza en uno mismo. Pero cada día que pasas lejos de esa dinámica tóxica, te acercas más a recuperar tu autenticidad. A vivir una vida sin manipulación. A amar y ser amado desde la verdad, no desde el miedo. Recuerda, no estás solo en esto. Hay muchas personas que han vivido situaciones similares. Y hay recursos, apoyo y esperanza para reconstruir una vida emocional más fuerte y más consciente. Invitación a compartir.
Si este contenido te ha ayudado, si te ha dado claridad o si crees que puede ayudar a alguien más, por favor compártelo. No se trata solo de información, se trata de empoderamiento emocional. De ayudar a otros a reconocer la verdad, a protegerse y a sanar.